Hola, ¿cómo están a todos nuestros seguidores? Gracias por estar en un excelente programa que vamos a tener el día de hoy. Fíjense que platicando con nuestro invitado, que ahorita lo voy a presentar, estuvimos conversando durante algunos temas fuera del programa sobre la importancia que es conocer un poco a profundidad, o no un poco a profundidad, sino al menos las generalidades básicas de muchas de las cosas que a veces los que trabajamos las terapias complementarias, en el caso del Reiki, que es el origen es en Japón, a veces pensamos que con aprendernos tres o cuatro palabras, en el caso, por ejemplo, del budismo, ya sabemos todo lo que es del budismo y el budismo tiene una gran cantidad de características y vamos a hablar precisamente del budismo, pero antes de ello voy a presentar a nuestro invitado para darle la palabra. Él es el maestro Brian Fonseca, él es licenciado por la UNAM y maestría en Historia por la Universidad de Barcelona. Tiene diversos estudios en Stanford, en la Universidad de Stanford, en la Universidad de California, en la Universidad de Berkeley en el ITAM, en el TEC de Monterrey. Cuenta con una experiencia profesional en 21 países presencialmente, no solamente en línea, y él es divulgador de la historia. Precisamente él tiene un canal, tiene un área donde a través de las redes sociales se encarga precisamente de divulgar la historia y le llama a él Historia para no historiadores. Yo en el programa voy a darle los datos del maestro Brian para que ustedes, si lo quieren contactar, para cursos, para capacitación, para información, lo puedan contactar. Él trabaja, como les comenté, en Facebook, en Instagram, y lo pueden localizar en esta área. Actualmente se desempeña como asesor político de empresarios y catedráticos y principalmente a dar cursos, conferencias y capacitaciones en historia a través de México y América Latina. Él desde joven, él es muy joven, pero desde más joven, él se ha dedicado mucho a la parte de la oratoria y la comunicación y en el año 2013 ganó el premio al mérito juvenil michoacano, que es el premio galardón máximo que otorga el Estado de Michoacán precisamente a la juventud. Brian, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo y sobre todo, dada tu experiencia, yo te he oído, has sido mi maestro en el ámbito de las religiones, que pudiéramos platicar de un tema muy central que es el budismo. Buenos días, Brian, adelante y quedan los micrófonos para ti. Muchísimas gracias, Alfredo. Primeramente, agradecerte la invitación y felicitarte por esta gran iniciativa de difusión. Precisamente ahí es donde concordamos bastante bien, por eso es que hubo bastante química desde el principio. Porque también para nosotros en Historia para no historiadores es muy importante la difusión histórica, porque tristemente muchas veces los temas se quedan únicamente para los académicos, se quedan únicamente para los especialistas y muy difícilmente estos temas se tienden a bajar hacia el público en general. Entonces nosotros, al igual que ustedes, tratamos de divulgar, tratamos de que esta información tan valiosa llegue al mayor público posible. Entonces, te agradezco muchísimo por tu tiempo y te agradezco muchísimo por tu espacio y estoy a su disposición. Muy bien, mira, no me gustaría interrumpirte porque quiero aprovechar lo máximo que se pueda con tu participación, que eres excelente en tus explicaciones. Te voy a dar un contexto así general. Hay ocasiones donde a veces pensamos que, por ejemplo, en el caso del budismo, que si hablamos del nirvana o que hablamos de los cuatro elementos básicos del budismo y que hablamos del no sufrimiento, ya nos tornamos como unos expertos en budismo y a veces como muletillas utilizamos estos elementos que te voy comentando, pero no tenemos precisamente cómo aparece el budismo, cuál es esa parte del nacimiento desde el hinduismo, cuáles son esas creencias del budismo, quién era Siddhartha Gautama antes de ser el Buda, cuántos tipos de budismo existen, cómo es esa búsqueda espiritual. Te quiero dejar para que tú utilices mejor el micrófono. Y si tengo algo, yo te pediría que pudieras expresar un poco más de ello, pero adelante, Brian, a tus órdenes para oírte. Muchísimas gracias, Alfredo. Pues como bien me mencionaste, mis bases están en la historia. Yo soy historiador.
Entonces, yo les voy a hablar mucho más de la parte histórica, cómo se fue desarrollando, cuál fue el contexto, qué estaba pasando, de dónde van tomando influencias. La parte espiritual es algo básico, es muy, muy, muy importante, pero creo que para términos de la entrevista nos vamos a enfocar aquí más en la parte histórica, que ciertamente es donde yo tengo mis bases. Dentro del budismo, el budismo va a ser una religión que ciertamente históricamente no se puede entender si no entendemos el hinduismo. ¿Qué tan antiguo es el hinduismo? Nadie sabe. Hay algunos autores, precisamente indios, algunos autores indios nos dicen que el hinduismo puede venir desde hace 20,000 años. No obstante, los estudios occidentales, las academias occidentales no datan al budismo desde tiempos tan antiguos. Más o menos, ellos los datan entre los 2000 antes de Cristo hacia acá, más o menos, pero son fechas aproximadas. En estos periodos de la historia, al igual que cuando veamos ahorita la vida de Siddhartha Gautama el Buda, son tiempos históricos que no sabemos con certeza. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay documentos escritos. Por ejemplo, en el caso del budismo, las primeras cuestiones arqueológicas, los primeros dibujos, por así llamarlos, los primeros sedimentos que tenemos y que nos hablan sobre Siddhartha Gautama el Buda van a ser descubiertos y desarrollados, van a ser, mejor dicho, desarrollados 200 años después de la vida de Siddhartha Gautama el Buda. Dentro de los primeros textos, porque tenemos una enorme cantidad de textos, pero los textos históricamente se van a empezar a desarrollar 400, aproximadamente 400 años después de la muerte de Siddhartha Gautama el Buda. Lo que va a pasar es lo que pasa con la mayoría de las religiones, quizá con excepción del Islam. ¿Por qué el Islam, si no va a pasar tanto tiempo entre la muerte de Mahoma, que muere hacia el 630 y tantos, y los primeros textos que se empiezan a, a unir más o menos hacia el 645, 650, pasan unos 15 años aproximadamente entre la muerte de Mahoma y los primeros textos que más adelante se va a desarrollar el Corán? Ahí realmente es un periodo muy pequeño del tiempo, pero si nos ponemos a analizar, Siddhartha Gautama es casi 1000 años antes. Cuando nosotros empezamos a hablar de Siddhartha Gautama el Buda, hay diferentes fuentes, pero aproximadamente los historiadores datan la vida de Siddhartha Gautama el Buda hacia el 563 antes de Cristo. Entonces podemos ver que ahí hay una diferencia de 1000 años. 1000 años después va a ser su aparición Mahoma, 15 años después aproximadamente se van a empezar a desarrollar el Corán. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el cristianismo, que sabemos, bueno, no sabemos con certeza en qué año nace Jesús, sabemos cuándo nosotros lo partimos en antes de Cristo y después de Cristo, pero esta datación se hace unos 500 años después de la muerte de Jesús. Los primeros textos que aparecen en los evangelios también se van a hacer aproximadamente unos 80, entre 60 a 80 años después de la muerte de Jesús. Al principio ni siquiera vienen con nombres. Nosotros ahorita conocemos como los evangelios con Juan, Marcos, Lucas, Mateo, pero no se sabía. Entonces, lo mismo va a pasar con el budismo. Ya desde ahí tenemos que ver que es muy complicado porque estamos hablando de un tiempo muy antiguo de la historia. ¿Qué era lo que pasaba en aquel entonces? En aquel entonces ya se había desarrollado el hinduismo. El hinduismo ya muy históricamente bien datado lo podemos encontrar después del 900, del 900 antes de Cristo, más o menos ahí ya podemos posicionar al budismo. Lo que va a pasar es que hacia el 1500 antes de Cristo, más o menos, van a llegar unas invasiones, que son las invasiones de los pueblos arios, que Hitler los va a hacer tan famosos, que son unos pueblos que no se sabe con certeza de dónde venían, pero se cree que vienen de las estepas de Asia Central, de gran parte de lo que actualmente sería Ucrania, sería Rusia, de cerca del Mar Negro. Son pueblos guerreros que van a ir conquistando y se van a ir a diferentes lugares, entre los que va a haber muchos que van a llegar a la parte de la India. En esta parte de la India, todo el Indostán, estos grupos arios van a empezar a penetrar, van a empezar a dominar y ellos van a empezar a vencer a los pueblos originarios, a los pueblos drávidas. Estos pueblos drávidas se cree que ya tenían mucha influencia espiritual. Por ejemplo, el caso que estoy seguro que tú y tu público están muy familiarizados, el caso del yoga.
Hay sedimentos que se han encontrado en Mohenjo-Daro, lo que actualmente sería Pakistán. Pakistán en algún momento fue parte de la India, después de Gandhi se separaron, pero bueno, esa es otra historia. Hay sedimentos en Mohenjo-Daro en Pakistán actualmente que datan del 2500 antes de Cristo mínimo. Y ahí ya podemos ver algunas figuras de gente haciendo yoga. Entonces ellos traen una gran tradición espiritual, traen una gran tradición con la meditación, y cuando llegan estos pueblos invasores, estos pueblos arios que van a invadir su territorio, pues va a pasar lo que pasa con todas las culturas, lo que nos pasó a nosotros. La mayoría, sé que hay una gran diversidad religiosa en México, pero la enorme mayoría, si nos basamos en los números, son católicos. Entonces, ¿qué va a pasar con los católicos? El catolicismo mexicano va a ser muy diferente al catolicismo de España. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos elementos mesoamericanos, elementos prehispánicos, teníamos cierta cosmovisión religiosa, cierta espiritualidad, ciertos rituales. Y cuando llegan los españoles y traen su religión, va a ser una mezcla. Y eso va a dar origen a una religión muy interesante, muy peculiar, bastante específica. Lo mismo va a pasar en la India. Van a venir estos pueblos arios, ellos van a traer sus religiones, van a traer sus libros que son los Vedas, los libros más antiguos dentro del hinduismo, van a posicionarse en la India y van a mezclarse con las antiguas culturas que ahí radicaban. Va a haber toda una mezcla. Y el detalle es que va a haber algunos elementos de estos pueblos arios y de la mezcla con estas religiones que van a dar paso a lo que más adelante va a ser el hinduismo. Pero el hinduismo va a tener algunos elementos que no a toda la gente le van a gustar. Específicamente un elemento que mucha gente va a estar en contra va a ser, y ya aquí es donde vamos entrando ahora sí a la vida de Siddhartha Gautama, el Buda. Va a haber algunas personas que no van a estar a gusto, que no van a estar conformes con el sistema de castas. El sistema de castas es un sistema muy vertical que según el Rig Veda, uno de los libros sagrados dentro del hinduismo, pues de un ser primogenio llamado Purusa, que se va a desmembrar, de su cuerpo van a ir apareciendo las diferentes castas. Por ejemplo, de su boca va a aparecer la casta sacerdotal, luego van a surgir otro grupo de sus brazos, otro grupo de sus pies, y esto nos va a dar un sistema de castas muy específico. Y este sistema de castas, si tú naces en una casta hasta arriba, eres un Brahman, entonces, pues tú has sido beneficiado. Tú vives una vida de, de lujos, vives en una posición económica mucho más acomodada, tu vida va a ser mucho más tranquila. Ahí no hay ningún problema. Incluso si naces en la casta de los gobernantes o de los guerreros, pues tampoco tendrías mucho problema. Pero ¿qué pasa cuando naces en la casta de los artesanos o más abajo, que naces sin casta? Estos grupos que nacen sin casta o de las castas de hasta abajo no pueden ascender socialmente. Nosotros en Occidente, y es una pregunta que me hacen mucho mis alumnos, es, oye, y si yo estudio, imaginemos que estamos en el sistema de castas hindú, mejor dicho, estamos en el sistema de castas hindú, y de repente alguien me dice, oye, ¿y si estudio mucho? ¿Y si trabajo mucho? ¿Y si me esfuerzo mucho? ¿Puedo ir ascendiendo? Nosotros traemos esta visión. Posiblemente si trabajas, te esfuerzas, puedes ir mejorando tu nivel de vida y puedes ir ascendiendo en la escala social. No así en la tradición hindú. Estos sistemas de castas eran por nacimiento. Tú únicamente en tus siguientes reencarnaciones, si aceptabas todo lo que significaba tu casta, en la siguiente vida podías ir ascendiendo, pero no en esta vida. Entonces va a haber grupos dentro del hinduismo que no están de acuerdo con esta visión, que no les gustan los sistemas de castas, que creen que mucho de lo que viene el hinduismo con todos sus textos sagrados, que es una enorme riqueza, es una religión maravillosa, pero específicamente en el sistema de castas hay mucha gente que no está de acuerdo. Hay mucha gente que cree que la mano del hombre intervino ahí, que no todo es revelación sagrada, sino que también algunos grupos de poder intervinieron ahí, y hay un grupo que se empieza a salir de esa tradición hindú. Estos grupos van a ser los grupos ascéticos, los grupos de renunciantes. ¿Por qué? Porque renuncian a su casta, renuncian a su nombre, renuncian a su vida, renuncian a la vida para dedicarse a la vida de contemplación. Va a ser en estos grupos específicamente que Siddhartha Gautama va
a dar su mensaje. A pesar de que él le va a dar su mensaje a todos, donde realmente va a aprender el mensaje del budismo, y por eso es que se nos va a expandir tanto, va a ser en estos grupos disidentes, estos grupos que no están de acuerdo con la tradición religiosa de la época. Y antes de que nazca Siddhartha, ya están preparados estos grupos. Estos grupos son, si lo ponemos con un ejemplo, son como si tú tuvieras gasolina, yo tuviera un trapo de gasolina, únicamente para que prenda mucho necesitamos un cerillo, pero ya todo está preparado. ¿Y cuál va a ser ese cerillo que va a hacer prender? Va a hacer prender esta inconformidad religiosa, va a ser el de Siddhartha Gautama, el Buda. ¿Cuándo nace el Buda? No sabemos con certeza. Los historiadores lo datan más o menos, y digo más o menos porque alguien puede encontrar en algún libro una fecha aproximada pero diferente. Eso es lo más normal. ¿Por qué? Porque no tenemos un acta de nacimiento del Buda. Estos tiempos son demasiado antiguos. Pero la mayoría de los historiadores lo data su vida entre el 563 a.C. y su muerte en el 483 a.C. Es decir, se cree que va a vivir más o menos unos 80 años aproximadamente. Entonces, Siddhartha, cuando nace, ya tenemos esta tradición, estos grupos inconformes, y ahí es donde van a ser Siddhartha Gautama, el Buda. No obstante, de las tradiciones más antiguas, y ojo aquí, porque muchas veces hay siempre este debate que va a pasar en todas las religiones. Por ejemplo, en el cristianismo, hay gente que dice, no, pues la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si yo creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos tienen que creerlo porque yo lo creo y a mí así me lo enseñaron. Pero no, la tradición cristiana tiene más de 41,000 subdivisiones y hay muchos grupos que no creen en la Trinidad. Lo mismo pasa en todas las religiones, lo mismo va a pasar en el budismo. Va a haber diferentes escuelas que van a tener diferentes interpretaciones. Pero el problema es que muchas veces nosotros creemos que la escuela que a nosotros nos enseñaron, la tradición que a nosotros nos enseñaron, todo el mundo la tiene que creer. Y en las religiones eso jamás pasa. Tenemos que tener una mente mucho más abierta. El mundo es demasiado grande y la historia es demasiado extensa. Entonces, tenemos que tener una mente muy amplia. Según muchas de las tradiciones y de las escuelas budistas, van a decir que Siddhartha, y de los textos más antiguos, que Siddhartha va a ser el resultado de una serie de vidas pasadas. Se cree en el renacimiento en el budismo. Se cree que el Buda, Siddhartha Gautama, el que conocemos, va a pasar por una gran serie de vidas, cosa que comparten con el hinduismo. Van a pasar por una gran serie de vidas. Va a ser, por ejemplo, un humano, va a ser en algún momento un animal, va a ser en algún momento el líder de una parvada de aves, va a ser un ciervo, va a ser un elefante, va a pasar por una enorme de vidas. Y esas vidas van a ir perfeccionando sus virtudes, van a ir perfeccionando su generosidad, van a ir generando una mayor paciencia y una mayor sabiduría. Van a ir poco a poco. Si tienen dudas sobre alguna de las vidas pasadas que tuvo Siddhartha, por ejemplo, tenemos la historia de Mahakapi, que en algún momento fue un gran mono. Era el líder de una parvada o de una manada de monos. Y entonces, como los seres humanos nos creemos siempre los dueños del universo, creemos que somos los más importantes dentro de toda la creación. Esta parvada, donde está el Buda, van a estar comiéndose unos mangos deliciosos. Eso nos dice la tradición. De repente, la gente del rey va a ver que estos monos están comiendo los mangos. ¿Y cómo? Si no son seres humanos. Estos son para los humanos porque son unos mangos deliciosos y grandes. Lo que van a hacer es intentar asesinarlos, los van a intentar asesinar. Y el Buda lo que va a hacer, que en este momento es un mono, el Buda se va a estirar, había un río, se va a estirar desde el árbol donde están comiendo los mangos hasta el otro lado del río. Y se va a estirar para que su manada pueda pasar por su espalda. Y van a pasar, hasta que llega el momento que le truenan la espalda. Le truenan la espalda. Pero esto nos habla de que Siddhartha estuvo dispuesto a dar su misma vida para el beneficio de los demás.
Y así va a tener una serie de vidas. En algún momento, por ejemplo, va a ser una zeta, va a ser un renunciante, cierto día va caminando, ve una tigresa con sus tigritos que están muriendo de hambre. Al principio se va a pasar de largo, pero de repente empieza a reflexionar y sabe que hay dos cosas posibles. Uno, que la tigresa y sus tigritos mueran, o dos, que la tigresa con tanta hambre que tiene se coma a sus tigritos para sobrevivir, lo cual kármicamente sería terrible. Entonces Siddhartha decide subirse a un risco y ofrendar su vida, aventarse de ese risco, ofrendar su vida para que la tigresa se pueda alimentar de él. De esta forma, él va a dar lo más valioso que tiene, su vida. Y de esta manera va a seguir perfeccionándose. Se va a ir perfeccionando. Al cabo, hay algunos autores que dicen cientos de vidas, hay algunos autores que dicen decenas, algunos dicen miles, algunos dicen millones de vidas. Entonces, Siddhartha va a ir pasando por una enorme cantidad de vidas hasta que hacia el 563 a.C. va a convertirse en el Buda. La concepción del Buda que va a compartir, y ojo porque esto siempre es un tema de debate cuando decimos que el budismo es una religión. Hay personas que dicen que no es una religión, que es una doctrina, que es una práctica, que es una filosofía. La verdad es que yo no voy a entrar en este debate porque es un debate que tiene cientos de años, literalmente cientos de años, y jamás hemos llegado a una respuesta. Ha habido debates, yo te puedo dar argumentos hacia ambos lados. Nosotros aquí lo vamos a considerar como un conocimiento sagrado, como una doctrina y también como una religión. ¿Por qué? Porque nos perderíamos de muchísima grandeza y de muchísima sabiduría si, por ejemplo, en los cursos de historia de las religiones dijera como no, el budismo va a ser una doctrina y no lo vemos. Nos perderíamos de una enorme cantidad de riqueza. Veo que estás sintiendo con la cabeza, Fred. Sí, efectivamente, ¿cierto? Entonces, después de estas miles de vidas, va a nacer el Buda. Y lo que va a compartir, por ejemplo, con la tradición religiosa de muchas religiones, y les va a sonar bastante peculiar, es la concepción del Buda. No va a ser una concepción sexual. Sus padres no van a tener sexo para que él nazca. La concepción del Buda va a ser a través de un sueño de su madre. Su madre cierto día, en un sueño profundo, va a empezar a soñar que un elefante blanco viene y de repente ese elefante atraviesa su costado. Este hecho de que atraviesa su costado es la concepción literal del Buda. En un sueño, su madre sueña que un elefante blanco viene y atraviesa su costado. Va a durar aproximadamente unos 10 meses la gestación del Buda. Y después de estos 10 meses, cuando nace el Buda, se dice que había un montón de seres, había seres humanos, había animales, había un montón de seres esperando el nacimiento del Buda. Y según el texto de Buda Carita, cuando Siddhartha nace, es un recién nacido, imagínense un recién nacido, acaba literalmente de nacer, pero es un recién nacido que ya camina y es un recién nacido que habla. Inmediatamente en cuanto nace, va a dar 7 pasos. Y en estos 7 pasos no solamente caminaba, sino que también ya hablaba. Y va a decir que ha nacido para alcanzar el conocimiento supremo en beneficio del mundo. Un recién nacido da 7 pasos y dice, he nacido para alcanzar el conocimiento supremo en beneficio del mundo. Este es el último de mis nacimientos. Eso nos dice en el texto de Buda Carita. Entonces, así fue el contexto histórico del budismo y así es como se da el nacimiento del Buda. Síguele, síguele, yo estoy encantado escuchándote. Sí, Muy bien, vamos entonces, si te parece, hablando un poquito sobre la vida del Buda, lo sí, que nos por favor. dicen. ¿Qué pasa después de que nace? Lo tenían, parece que en una burbuja de beneficios. Adelante, adelante, Ray. Justamente, Alfredo, lo tenían en una especie de burbuja. Muchos textos budistas antiguos, que ojo, vuelvo a repetir, hay bastantes textos y los textos más antiguos que tenemos son 400 años después del nacimiento del Buda. Ya me detuve a compararlo con algunas religiones, eso pasa con todos los textos, eso pasa con todos los estudios históricos. Si ustedes quieren, por ejemplo, estudiar en esta época, quizá los antiguos mayas, también no tenemos casi fuentes. Lo mismo pasa en todos lados. Entonces, por la fecha tan antigua que tenemos, los textos nos dicen que, como bien comentaba Alfredo,
Buda o Siddhartha Gautama, mejor dicho, ahorita vemos de dónde viene el término Buda. Siddhartha Gautama vivía, como bien lo decías, en una especie de burbuja. ¿Por qué? Se dice que su padre era el gobernante de la tribu de los Sakyas. Era un gobernante importante del norte de la India, muy importante. El norte de la India para este momento se está haciendo muy próspero gracias a grandes ríos que pasan. Hay una gran prosperidad económica. Mucha gente está emigrando hacia la zona norte porque hay dinero, hay trabajo, hay comida. Mucha gente está emigrando en estos momentos a la zona norte de la India. Dentro de esta zona norte va a haber una tribu, que es la tribu de los Sakyas, una tribu importante. Y Siddhartha va a ser el hijo del gobernante, una persona con riquezas, una persona poderosa. Entonces, cierto día, la vidente, hablando con el papá de Siddhartha, con el papá del Buda, están hablando. Y de repente la vidente le dice que su hijo está destinado a la grandeza, que su hijo está destinado a la grandeza, que lo que él elija va a ser el mejor en todo el mundo, va a ser el mejor en la historia. Y entonces el padre la pregunta que le hace es, ok, ¿qué va a ser mi hijo? ¿A qué se va a dedicar? ¿En qué va a ser el mejor? Y la vidente le dice que ve dos caminos, que ve dos caminos, que cualquiera de estos dos caminos, el que vea, va a convertirse en el mejor. El primer camino, porque la gran pregunta es, ok, ¿cuáles son esos dos caminos? El primer camino es que sea un gobernante. Si Siddhartha decide ser gobernante, va a ser el mejor gobernante que ha visto la humanidad. Va a ser muy poderoso, va a ser muy noble, va a ser muy sabio, va a ser el mejor de los gobernantes. Pero la vidente dice que ve otro camino, que puede ser el camino religioso, el camino espiritual, que cualquiera de estos dos caminos son posibles, el camino del gobernante o el camino espiritual. Cualquiera de los dos que elija va a ser el mejor. Entonces su padre, en un mundo ascético, ya ahorita les platiqué sobre el contexto de los renunciantes que no estaban de acuerdo con la religión, que renuncian a su familia, renuncian a su nombre, renuncian a su vida, renuncian a su riqueza, renuncian a todo. Entonces, en este mundo de renunciantes, el padre de Siddhartha está aterrado. ¿Por qué? Porque si su hijo se convierte en un espiritual, su padre tiene miedo que se convierta en una asceta, en un renunciante, que renuncie a su nombre, que renuncie a su familia, que renuncie a su deber, que renuncie a su familia, que renuncie a sus riquezas, que renuncie a todo. Entonces el padre dice, no, yo no quiero que mi hijo se vaya por el camino espiritual, quiero que mi hijo se vaya por el camino del gobernante, que se vuelva un gran gobernante, el mejor de los gobernantes. Y no se queda con las manos cruzadas, empieza a preguntarse, ok, ¿y cómo le hago yo para que mi hijo, cómo le hago yo para que mi hijo pueda convertirse en gobernante? ¿Cómo le doy como ese empujoncito para que no se me vaya a hacer o no se me vaya a ir al camino espiritual? Y entonces él llega a la conclusión de que la mejor manera de alejarlo del camino espiritual es haciéndolo probar los placeres del mundo, haciéndolo probar los placeres del mundo. Y lo que va a hacer el padre de Siddhartha es hacerlo que pruebe toda clase de placeres, placeres sexuales, que siempre esté rodeado de mujeres hermosas, que siempre esté rodeado de gente joven, de gente que no enferme, que no vea las cosas que se pueden complicar en la vida, de los alimentos más ricos, de todos los placeres que pueda tener, de todas las comodidades que el dinero y el poder le pueda dar. Entonces Siddhartha va a estar en una especie de burbuja. ¿Por qué? Porque no quieren que él se dé cuenta que la gente pues tiende a envejecer, es normal. Entonces van cambiando a los empleados siempre. También quieren que siempre esté rodeado de gente hermosa, de comida deliciosa, de únicamente placeres. Va a llegar el momento en que Siddhartha tiene unos 29 años de edad, según la tradición, y se va a sentir inquieto por conocer el mundo. Se va a sentir inquieto por conocer el mundo, porque como bien nos decías, Alfredo, vivía en una especie de burbuja. Y a sus 29 años, Siddhartha quiere conocer el mundo. Así que le pide a su cochero que lo acompañe y que empiecen a recorrer las afueras del palacio.
Entonces, una vez que salen del palacio, va a empezar a ver una serie de eventos que van a cambiar su vida. Van a cambiar su vida. Salen del palacio. De repente, pues imagínense, es el príncipe. Un príncipe que nunca ha salido. Y la gente lo ve. Y la gente se empieza a acercar a él. Empiezan a llegar multitudes. Y mucha gente empieza a acercarse con él. Y dentro de esta procesión que va haciendo el cochero y Siddhartha Gautama, el Buda, dentro de la multitud se van a encontrar con una persona. A lo lejos Siddhartha va a ver una persona que está enferma. Hay algunas fuentes que nos dicen que era una enfermedad estomacal la de la persona. Hay algunas fuentes que nos dicen la lepra. Puede haber algunos pequeños cambios. Es parte de la historia. Y lo que sí sabemos es que era una persona enferma. Entonces Siddhartha se va a quedar muy asombrado y esto le va a cambiar la vida. Le va a preguntar a su cochero, oye, ¿qué le pasa a esa persona? Y su cochero le va a explicar, está enfermo, se enfermó. Eventualmente todos vamos a enfermar. Siddhartha se va a quedar bastante pensativo y van a seguir avanzando. De repente van a ver a una persona muy mayor, una persona muy anciana, y Siddhartha va a quedar hasta cierto punto asombrado. Y ahí va a entender también que las personas no únicamente enferman, sino que también las personas envejecen. Va a seguir su procesión. Y en el tercer encuentro, que va a ser mucho más impactante, va a haber un cadáver. Un cadáver que llevan al crematorio. Porque en el hinduismo ellos no entierran a sus muertos, sino que los creman. Entonces llevaban a esta persona en el crematorio. Y Siddhartha aquí se da cuenta que las personas no solamente enferman, sino que también envejecen. Y no solamente enferman y envejecen, sino que mueren. Y por último, va a tener un cuarto encuentro que va a ser también muy impactante. Va a ver a lo lejos a una asceta, a un renunciante. Y de esta manera, él va a preguntarle a su cochero, oye, esa persona que está allá, esa persona que está rapada, esa persona que casi no trae ropa, ¿qué es? Y le explica que es una seta y que es una manera de escapar al mundo y de buscar un estado que está más allá de la vejez, que está más allá de la enfermedad y que está más allá de la muerte. Y esto lo va a impactar para siempre. Así que a los 29 años, Siddhartha va a salir del palacio, se va a cortar el cabello, se va a despojar de sus ropas y va a salir en busca de respuestas. Y se promete a sí mismo que no va a regresar hasta que encuentre las causas del sufrimiento humano. Después de esto, va a empezar a su búsqueda espiritual. Al principio va a llegar a un grupo de ascetas que son bastante radicales, al igual que con todas las religiones. Hay personas mucho más observantes, otras no tanto. Estos ascetas eran muy radicales, muy observantes y renuncian a su familia, renuncian a su casta, renuncian a sus riquezas, renuncian a las cuestiones materiales, pero también renunciaban a cosas como tomar agua. Obviamente tenían que tomar agua para sobrevivir, si no se hubieran muerto, pero tomaban el mínimo indispensable para sobrevivir, únicamente lo mínimo indispensable. Lo mismo con la comida, lo mínimo indispensable para sobrevivir. Más o menos va a durar unos 6 meses Siddhartha en esta sintonía y se va a dar cuenta que no es la vía, que no es la vía. ¿Por qué? Porque cierto día Siddhartha, su cuerpo está tan débil, su cuerpo ha sufrido tanto que se desmaya. Cuando se despierta de este desmayo, se da cuenta que no es la vía, que no es la vía. ¿Por qué? Porque llevó a su cuerpo a extremos muy importantes. Y además, su cuerpo sentía dolor y eso no le permitía alcanzar la concentración. Entonces aquí va a dar espacio a algo que se conoce como la vía media, que es no entregarnos a todos los placeres como su vida, sus primeros 29 años de vida, pero pues tampoco hay que automortificarse tanto como la vida de ascetas. Hay que encontrar lo que se conoce como la vía media. Después de esto, él va a seguir su búsqueda espiritual, va a decidir viajar a un lugar llamado Uruvela, en la zona del Ganges, en la India. Y cuando va avanzando en un bosque, va a tomar la decisión de sentarse, controlar su mente y no pararse hasta que haya encontrado la liberación. Se concentra
a dedicar. Y aquí va a haber una serie de eventos, entre ellos el ataque de un ser maligno que es Mara. Mara va a venir con todo un ejército de tentaciones, va a venir con mujeres, va a venir con riquezas, va a venir con poder. En algún momento ve que Siddhartha, pues nada lo desconcentra. Va a intentar asustarlo, va a tomar como una especie de elefante con una punta y esto va a amenazar la vida de Siddhartha, algo que nos movería a todos, este miedo a la muerte, pero no, Siddhartha va a seguir su concentración y efectivamente aquí va a alcanzar los 4 niveles hasta que llega a el nirvana, a la concentración. Y como bien nos decía Alfredo, no por entender el nirvana intelectualmente, significa que ya alcanzamos la liberación. No por entenderlo intelectualmente significa que ya alcanzamos la iluminación. Lo importante es vivirlo, es meditarlo y es llevarlo a cabo en nuestra vida. Tenemos que ser sabios, conocer cómo funciona el mundo, conocer las enseñanzas del Buda. Tenemos también que llevar una vida ética, una vida que no dañe ni al medio ambiente ni a ningún ser vivo. Y también tenemos que tener niveles de concentración adecuados. Esto se alcanza a través de la meditación. Una vez que Buda va a alcanzar la iluminación, se dice que el Buda, ya vimos que las fechas tienden a ser aproximadas, pero la tradición nos dice que el Buda tendría unos 35 años de edad. Y después de eso, lo que va a hacer el Buda es dedicarse a enseñar su prédica por las diferentes partes de la India. Va a ir avanzando por las diferentes partes de la India y va a ir dando su conocimiento. Y a partir de aquí es que Siddhartha Gautama, el Buda, de los 35 a los 80 años más o menos, va a dedicarse a dar su conocimiento, a dar su prédica, hasta que muere en lo que actualmente sería Nepal, frontera con la India, que aproximadamente muere a los 85 años de edad. Esa va a ser la muerte del Buda, que por ejemplo, donde fue la muerte del Buda, tenemos lo que se conoce como las estupas, que lo que va a pasar una vez que muere el Buda, aproximadamente cuando tiene 80 años, sus huesos se van a repartir, cosa que también va a copiar la tradición cristiana años más adelante. Y con sus huesos, con sus reliquias, se van a construir algunas cosas que se conocen como las estupas. La más famosa, por ejemplo, es la de Kushinagara, que es donde muere Siddhartha Gautama, el Buda. Y eso, a muy grandes rasgos, fue la vida de Siddhartha Gautama, el Buda. ¿De dónde viene el término Buda? Cuando alcanza la iluminación. Una vez que alcanza la iluminación, ahora sí, es el iluminado, el Buda. Brian, después de que ya alcanza la iluminación, después del tiempo que pasa, hay los textos de los cuales estudia la gente en el budismo. ¿Podrías comentarnos algo de estos textos? ¿Por qué hay esas divisiones? Por ejemplo, no es lo mismo el budismo zen que el budismo tibetano, que el budismo, etcétera, etcétera. Y si alguna recomendación tuya donde digas, espérate, no te pienses que porque dices que sabes el budista teórico, ya eres budista, y a veces nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, a los que nacemos en una tradición judio-cristiana, como los que tenemos en México, nos ponemos a leer un poco de budismo, unos libros del budismo, pero el contexto es judeo-cristiano y teóricamente tú sabes budista y te crees budista. Eso es una complejidad muy seria, la parte intelectual del budismo y la parte práctica del budismo, Brian. Efectivamente, es algo muy, muy complicado y siempre queremos como estar comparando entre la tradición judio-cristiana, lo que fuimos aprendiendo y queremos que exactamente en el budismo haya las mismas interpretaciones, cosas como un cielo, un infierno, cosas así. Esa parte siempre nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué va a haber escuelas? Porque en cuanto muere Siddhartha Gautama el Buda, lo mismo va a pasar casi con todas las religiones. Empieza a haber conflictos internos, empieza a haber una serie de conflictos internos. ¿Por qué? Es quién va a suceder a Siddhartha Gautama el Buda. El primero que lo va a suceder se llamaba Mahakasyapa, que era el líder cuando no estaba Siddhartha, él era el líder de la orden. Una vez que muere Siddhartha, él empieza
a tomar este liderazgo. No obstante, pues había subgrupos, al igual que con todo, que pues ellos querían que su líder fuera el que tomara el control. Y de esta manera empiezan a ver como unas especies de subdivisiones. Llega el momento que Mahakasyapa dice, oigan, todos los seguidores de Siddhartha Gautama el Buda nos tenemos que reunir, tenemos que analizar cuáles fueron sus enseñanzas y después de que analizamos sus enseñanzas, tenemos que ponernos de acuerdo cuáles fueron sus enseñanzas. Y después de esto, va a pasar por una tradición oral de cientos de años, ojo, cientos de años, va a pasar por una tradición oral y más adelante se va a plasmar en los textos que tú comentabas, Alfredo, en algunos textos como el Canon Pali. El Canon Pali, que va a ser uno de los textos más sagrados o el más sagrado, más antiguo. No obstante, hay diversas escuelas que más adelante van a ir desarrollando sus textos como los sutras. Pero dentro de los textos más antiguos, pues va a estar el Canon Pali, que va a servir como base a muchos textos posteriores. Dentro de las escuelas no va a pasar mucho, van a pasar unos 100 años más o menos, hacia el 380 a.C., se va a organizar un gran cónclave budista, porque ahí tenían la pregunta de si ellos podían recibir dinero de los laicos, de las personas, o únicamente donaciones en especie. Siddhartha Gautama el Buda siempre fue muy específico, dijo que únicamente se podía recibir cosas en especie, nada de dinero, nada de joyas, pero también Siddhartha decía que todas las reglas se pueden ajustar a su tiempo y a su forma, que si todos estaban de acuerdo, todos los monjes están de acuerdo, las leyes se pueden cambiar, no son eternas, nada es eterno. Entonces, las leyes igual, se pueden ir modificando al tiempo y la forma. Al final, pues las dos versiones, tanto los que sí quieren aceptar cuestiones en especie, pero también monetarias, como los que no, se van a dividir. Y esto va a ser una de las primeras divisiones dentro del budismo. Y después de estas divisiones van a continuar estas divisiones dentro del budismo, van a ir habiéndose diferentes escuelas. De hecho, unos 100 o 150 años después de la muerte de Siddhartha, había más de 18 escuelas diferentes. 18. De esas 18 escuelas, únicamente queda con vida una, que es la forma de budismo más tradicional, que es el budismo Theravada. Un budismo Theravada es el budismo más antiguo y es el budismo tradicional, que es un budismo que cuando tienen que salir de la India, ¿por qué? Porque van a sufrir persecución en los budistas, y muy importante, cuando llegan unos grupos que son los grupos de los hunos, que son los que también obligaron al Imperio Romano, tomaron el imperio, van a ser de los causantes que el Imperio Romano caiga, porque ellos van a mover a las tribus germanas y las tribus germanas van a ir llegando a Roma y al final van a tomar Roma. También muchos grupos de estos pueblos nómadas guerreros, van a viajar hacia la India y van a tomar muchos territorios. Y muchos gobernantes, desde los tiempos de Ashoka hacia adelante, que van a apoyar al budismo, pues van a perder influencia, van a perder sus territorios, van a perder sus riquezas y ya no van a poder apoyar a los budistas. Y lo que van a tener que hacer los budistas es, como ya no los pueden apoyar económicamente los reyes, muchas veces van a sufrir persecuciones, van a tener que emigrar a diferentes lugares. La tradición más antigua, que es esta tradición Theravada, se va a ubicar en un país que se llama Sri Lanka, abajo de la India. Es una gotita, es un país precioso, si algún día lo pueden visitar, vale totalmente la pena. A lo mejor para las personas que nos están viendo y no lo ubican, en 2000, no recuerdo el año, fue 2007 creo, hubo un gran tsunami ahí. Fue como muy conocido, pero es un país bellísimo. Entonces ellos llegan a Sri Lanka y empiezan a desarrollar muchos textos también. Empieza ahí a cimentarse la tradición más antigua, que es la tradición de el budismo Theravada. Y más adelante va a seguir habiendo cambios. ¿Por qué? Porque principalmente va a haber una división entre el budismo Theravada y otras personas que se va a conocer como el budismo Mahayana. ¿Cuál es la diferencia entre el budismo Theravada, que es el más antiguo, y el budismo Mahayana, que es mucho más reciente? El budismo Mahayana va a ser un budismo que dice, oigan,
las enseñanzas del Buda, esta visión, este gran conocimiento, no únicamente se puede quedar en los monasterios, no únicamente las personas que somos monjes podemos tener acceso a este conocimiento para vencer el sufrimiento. Nosotros tenemos que difundir el mensaje, tenemos que difundir el mensaje. Esa es la visión mahayana. No únicamente este conocimiento es para nosotros, sino que lo tenemos que difundir. Y esa va a ser la tradición mahayana. Ya después, conforme va avanzando a diferentes lugares, conforme va a ir avanzando a diferentes lugares, pues de ahí vamos a ver algunas vertientes. Por ejemplo, va a haber una vertiente china del budismo, va a haber una vertiente japonesa del budismo, va a haber una vertiente tibetana del budismo, van a adaptar los conocimientos del budismo con muchas de sus tradiciones espirituales en los diferentes lugares. Muy bien, y ya para cerrar, Brian, el budismo en América Latina, ¿cómo va? ¿Hacia dónde va? Y tenemos un personaje a lo cual el mundo conoce como el Dalai Lama y como que lo vemos así como la máxima figura del budismo, los que no conocemos a profundidad. Entonces, quisiera cerrar con esto, Brian. Con todo gusto. Lo que va a pasar rápidamente para llegar al primero respondo a tu segunda pregunta y ya después vemos el budismo en América. Lo que va a pasar es que el budismo se va a empezar a expandir. Esta tradición mahayana, que es hay que expandir el budismo, va a llegar aproximadamente hacia el siglo IV, año 300, más o menos va a llegar a China. En China lo van a empezar a aceptar, va a llegar el momento en que China va a ser la gran tradición budista, son un montón de chinos, y la misma dinastía Tang va a aceptar el budismo. De hecho, por ejemplo, de ahí viene la imagen del Buda gordito. Era un monje chino que se llamaba Budai. No tiene nada que ver con Siddhartha Gautama, pero mucha gente que no sabe de budismo, pues ve esta figura del Buda gordito y lo tiende a ver como si fuera Siddhartha, pero no es Siddhartha. Es un monje chino. La tradición china va a ser muy, muy importante. Después de China, porque China en este momento es como la superpotencia. Es la superpotencia, es el país que todo el mundo admira, la cultura que todo el mundo admira, y de ahí, por ejemplo, los japoneses que admiraban profundamente a los chinos, pues lo van a aceptar de manera muy rápida, lo van a aceptar muy rápido. En Japón va a haber algunas peculiaridades, por ejemplo, los monjes se podían casar, los monjes trabajaban para el gobierno, y va a ir cambiando este budismo japonés. Va a llegar después otra corriente en Japón que dice, oigan, nos estamos saliendo del camino espiritual, estamos viviendo muy a gusto de los gobernantes y después va a venir lo que se conoce como la tradición Zen. De igual manera se va a mover a diferentes lugares. Y, por ejemplo, ya para llegar a lo del Dalai Lama, en el 630 va a llegar al Tíbet. En el 630 va a llegar el budismo al Tíbet. Desde un principio lo van a adoptar, les va a gustar mucho. Y al igual que con todos lados, va a mezclarse las enseñanzas budistas tradicionales con las creencias que ya habían ahí. Y van a dar un budismo muy específico. Se conoce como budismo rojo, hasta su ropa, su instrumentaria va a ser diferente. Y lo que va a pasar en el Tíbet es que el Tíbet siempre ha sido una zona muy inestable y geopolíticamente hasta la fecha muy importante, porque por ahí pasan algunos de los ríos que abastecen a China. Si cierran el Tíbet, si Estados Unidos, por ejemplo, se adueñara del Tíbet, literalmente le pueden cerrar sus suministros de agua a China, porque gran cantidad del agua que va a bajar desde los Himalayas, pues pasa por el Tíbet. Entonces, desde siempre, el Tíbet fue una zona geopolíticamente muy importante. Había conquistas, llegaron los mongoles, y eso va a ocasionar que los tibetanos siempre tengan conquistas, que los chinos siempre los quieran someter, que lleguen otros que también los quieran someter, porque geopolíticamente son muy importantes. Y es por eso que ellos a mediados del siglo XIV van a crear lo que se conoce como la Iglesia Amarilla, que la cabeza ejecutiva es el Dalai Lama. Pero esto va a surgir y va a venir de toda esta serie de invasiones, de toda esta serie de ataques, de toda esta serie de conflictos. Ellos se van a dar cuenta que lo que necesitan es tener una uniformidad
y también tener una visión, o mejor dicho, una estructura mucho más jerárquica, que haya alguien que pueda mandar, que políticamente sea importante y que los pueda organizar. Por eso es que ellos van a seleccionar el Dalai Lama, que ojo, como siempre nos gusta hacer como estos contrastes o tratar de encontrar similitudes. Muchas veces caemos en el error de creer que el Dalai Lama es igual que el Papa, que es igual que el Papa, pero en el budismo. Y no. El Dalai Lama es la cabeza ejecutiva del budismo tibetano, de un budismo muy específico. No es la cabeza de todos los budistas del mundo. Es una figura muy importante y muy sabia, pero no es la cabeza de todos los budistas. Entonces, así fue como se dio lo del Dalai Lama. Y me preguntabas también sobre el budismo en América Latina. El budismo en América Latina en los últimos años ha crecido. Los últimos 50 años ha llegado muchísima tradición asiática y ha encontrado, en el caso específico de México, ha encontrado, no, tristemente no tenemos tantos censos, en México no tenemos tantos censos como en otros países que se privilegia luego la información numérica, pero sí se sabe que el budismo y estas tradiciones orientales han estado creciendo sobre todo en personas más allá de 50 años y de una posición social económica media, media alta y alta. O sea, en los estratos económicamente más estables del país y también personas en promedio de 50 hacia adelante. Obviamente también hay mucha gente que está entrando al budismo que es joven o a lo mejor de uno de los estratos económicos más bajos, pero donde ha hecho como el boom es más de 50 años, personas de estratos económicos altos. Entonces, ahí es donde ha encontrado mucha aceptación el budismo. Y la verdad es que es una religión hermosa, es una tradición bellísima, entonces ha encontrado muy, muy buena respuesta. Brian, pues me quedo con un sabor enorme, con unas ganas de seguirte escuchando, porque hablar del budismo de todos esos siglos, hacer ese resumen tan excelente que nos has hecho desde el hinduismo propiamente hasta América, después de cientos y miles de años, quizá a partir del origen del hinduismo, no es fácil, no es una tarea fácil. Yo te felicito por toda ese trabajo que estás haciendo, Brian, de difundir la historia para no historiadores. Y bueno, pues hacerte la invitación de nuevo para estar con nosotros en un tema que ya te lo habíamos comentado antes de entrar, el cristianismo, para ver precisamente esa otra vertiente de lo que tenemos, sobre todo en América Latina. Brian, de verdad, muchísimas gracias. Alfredo, muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. A todos nuestros seguidores, de verdad les agradezco hayan estado con nosotros y bueno, pues van a estar los datos del maestro Brian por si lo quieren localizar, lo quieren invitar a alguna conferencia, a algún curso, pero yo por lo pronto les agradezco su presencia en este momento. Gracias, Brian, gracias a todos y nos veremos en el próximo programa. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta pronto.